Cuando los obreros rompieron el piso en Veracruz, los llantos atravesaron las paredes vecinas. Era un martes de octubre cuando llegaron a la casa de la calle Independencia número 47. Vivienda colonial abandonada desde que Ernesto Villagrán murió 3 años atrás sin herederos conocidos. El gobierno municipal la había expropiado para convertirla en centro comunitario. Los trabajadores llegaron temprano. 5 hombres con cascos amarillos y herramientas oxidadas. Roberto Méndez, el capataz de 50 años, fue el primero en entrar. La puerta crujió como protestando. El olor a humedad golpeó sus rostros. El polvo flotaba en columnas de luz que se filtraban por las rendijas. Los muebles cubiertos por sábanas parecían fantasmas inmóviles. Roberto caminó por la sala mientras sus compañeros descargaban el equipo. Golpeó el suelo con el tacón. Sonó hueco, diferente. «Aquí hay algo», murmuró. Llamó a Miguel, el más joven del grupo. Miguel trajo el mazo y el cincel. Roberto marcó un cuadrado donde las baldosas formaban un patrón irregular. El primer golpe hizo saltar fragmentos de cerámica. Al tercero, un olor penetrante comenzó a filtrarse, metálico y dulzón. Los hombres se miraron. Roberto conocía ese olor. Cualquiera que hubiera vivido en Veracruz los últimos años lo conocía. «¡Paren!», ordenó Roberto, pero era tarde. Miguel dio el cuarto golpe y una sección del piso se hundió. En el agujero, la oscuridad parecía respirar. Y entonces llegaron los llantos, gemidos ahogados, como desde muy lejos. Los 5 hombres retrocedieron. Luis, el electricista, se santiguó. El sonido parecía salir de las paredes mismas. Roberto sacó su linterna. La luz reveló escalones de piedra cubiertos de musgo verde oscuro y manchas marrones que todos sabían que no eran óxido. «¡Llamen a la policía!». Pero antes de que alguien sacara su teléfono, escucharon pasos. Pasos lentos, subiendo desde abajo. En la calle, la señora Guadalupe Reyes dejó caer su taza de café. Había escuchado los llantos atravesar la pared, los mismos que escuchó años atrás cuando Villagrán vivía, los que la mantuvieron despierta, pero que nunca reportó. Guadalupe tenía 62 años. Su esposo Antonio había desaparecido en 2011. Salió a comprar cigarros y nunca regresó. La policía tomó su denuncia con indiferencia. Observó las patrullas llegar. Las luces azules y rojas pintaban las fachadas. Los policías acordonaron la zona. Los vecinos formaban grupos murmurando teorías. Roberto se acercó al policía a cargo, un comandante de mediana edad con uniforme impecable. «Hay un sótano», dijo Roberto. «No estaba en los planos y hay algo allá abajo». El comandante Javier Solís había servido 20 años en la policía. Había visto cuerpos en tambos de ácido, fosas clandestinas, familias ejecutadas, pero algo en la voz de Roberto le erizó la piel. «¿Cuántos? No bajamos, pero los llantos, los escuchamos». Solís asintió. Pidió refuerzos. En 1 hora el perímetro se expandió 2 cuadras. Llegaron unidades estatales, peritos, equipos de rescate y periodistas. Entre los periodistas estaba Carolina Montes, reportera del diario local El Dictamen. 35 años, divorciada, madre de un niño de 7 años que vivía con su abuela mientras ella perseguía historias que nadie más quería tocar. Carolina había documentado más de 100 casos de desapariciones en Veracruz. Conocía los nombres, las fechas, las caras que miraban desde carteles desteñidos pegados en postes de luz. Cuando vio el despliegue policial, supo que esto era diferente. Se acercó a la cinta amarilla, su cámara colgando del cuello y su grabadora en la mano. Un policía joven le bloqueó el paso. «Área restringida, señorita. Tengo derecho a informar», respondió Carolina con la firmeza de quien había tenido esa conversación 1000 veces. «No hay nada que informar todavía». Pero Carolina ya había visto lo suficiente.
Vio cómo sacaban a los trabajadores, vio la palidez en sus rostros, vio al comandante Solís hablando por radio con urgencia, y vio algo más. Vio a Guadalupe Reyes en su ventana, y en los ojos de la anciana reconoció ese tipo específico de dolor que solo viene de saber más de lo que se puede decir. Adentro de la casa, el equipo de rescate descendía por las escaleras con linternas y máscaras. El capitán Fernando Ruiz iba al frente, un hombre de 45 años que había servido en el ejército antes de unirse a la policía estatal. Había visto combate en la guerra contra el narco, había estado en operativos donde los cadáveres se contaban por docenas. Pero cuando llegó al fondo de esas escaleras, cuando su linterna iluminó lo que había allí, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era un sótano de unos 50 metros cuadrados. Las paredes eran de piedra antigua, probablemente de cuando la casa fue construida en el siglo XIX. Pero lo que habían hecho con ese espacio no tenía nada de antiguo. Había celdas, pequeños cubículos separados por barrotes oxidados, y en esas celdas había evidencia de vida, mantas sucias, platos de plástico, botellas de agua vacías y sangre, mucha sangre seca en las paredes, en el piso, formando patrones que contaban historias de violencia que Ruiz no quería imaginar. Pero lo peor no eran las celdas vacías. Lo peor era que en una de ellas, en el rincón más oscuro del sótano, había alguien, una figura encogida, envuelta en una manta mugriente, temblando en silencio. «Dios mío», susurró uno de los policías. Ruiz se acercó lentamente, con las manos visibles, hablando con voz suave. «Tranquilo, somos policías, venimos a ayudar, ya estás a salvo». La figura se movió ligeramente y en ese movimiento Ruiz vio que era una mujer, joven, quizás de 20 años, con cabello largo y enmarañado que le cubría el rostro. Estaba descalza, vestida con ropa rasgada que alguna vez fue blanca. Sus muñecas mostraban marcas profundas de ataduras. Cuando finalmente levantó la mirada, Ruiz vio sus ojos. Ojos que habían visto el infierno y se habían quedado allí, atrapados en un loop interminable de terror. No había reconocimiento en esa mirada, no había esperanza, solo un vacío negro y profundo. «Mi nombre es Capitán Ruiz. ¿Cómo te llamas?» La mujer abrió la boca, pero lo que salió no fueron palabras, fue un llanto. El mismo llanto que los trabajadores habían escuchado al romper el piso. Un sonido que era mitad humano, mitad animal, completamente desgarrador. Mientras los paramédicos bajaban para atender a la mujer, Ruiz comenzó a inspeccionar el resto del sótano. Encontró más evidencia, fotografías Polaroid pegadas en una pared, mostrando rostros de terror. Reconoció algunas de esas caras. Eran de los carteles de desaparecidos que cubrían la ciudad. María Elena Cordero, desaparecida en 2019. Jorge Ramírez, desaparecido en 2020. Lucía Méndez, desaparecida hacía 6 meses. En total, contó 23 fotografías diferentes, 23 personas que habían pasado por ese sótano, y solo una sobreviviente. Mientras subían a la mujer en una camilla, Carolina logró captar una imagen. La manta resbalándose, revelando el rostro demacrado, los ojos perdidos. Era una foto que no publicaría de inmediato, por ética, pero era una foto que el mundo necesitaba ver eventualmente, porque esa mujer no era solo una víctima, era evidencia viviente de una verdad que el gobierno había tratado de ocultar durante años, que en México la gente no solo desaparecía, eran desaparecidos. Activamente, sistemáticamente. Cuando el comandante Solís salió de la casa, los periodistas lo rodearon con micrófonos y cámaras. Las preguntas se solapaban unas con otras, creando un ruido caótico. Pero una voz se elevó por encima de las demás. «Comandante, ¿cuántas víctimas hay?» Solís miró directamente a la cámara y en ese momento tomó una decisión que cambiaría todo. «Encontramos evidencia de múltiples víctimas.
Por respeto a las familias, no daremos números hasta confirmar identidades, pero puedo decirles esto. Lo que encontramos aquí confirma nuestros peores temores. Este no es un caso aislado, es parte de algo mucho más grande. Esa noche, la noticia explotó en redes sociales. Ceviche Veracruz subterráneo se convirtió en trending topic nacional. Las familias de desaparecidos comenzaron a llegar a la calle Independencia, sosteniendo fotografías de sus seres queridos, esperando, rezando, temiendo. Guadalupe Reyes salió de su casa por primera vez en horas. Llevaba en las manos una foto de su esposo Antonio, tomada en su aniversario de bodas número 30. Él sonreía con su bigote recortado y sus ojos brillantes. Se acercó a Carolina, que estaba haciendo una transmisión en vivo. «Señorita periodista», llamó Guadalupe con voz temblorosa. Carolina bajó su teléfono y se giró hacia la anciana. «¿Sí, señora?» «Yo los escuchaba», dijo Guadalupe, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Durante años escuchaba los llantos por las noches. Pensé que era mi imaginación, que era el viento, que era mi culpa por no haber podido encontrar a Antonio, pero eran reales, y yo no hice nada». Carolina tomó las manos arrugadas de Guadalupe entre las suyas. «No es su culpa, señora. El miedo no es cobardía cuando el sistema está diseñado para silenciarnos». Pero Guadalupe negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Y si uno de esos llantos era de mi Antonio? ¿Y si él estuvo ahí, tan cerca, y yo no hice nada? No había respuesta para esa pregunta. Solo había dolor y culpa y la terrible comprensión de que en una sociedad donde reportar un crimen te convierte en objetivo, el silencio se vuelve supervivencia y la supervivencia se vuelve complicidad involuntaria. Esa noche, mientras la ciudad de Veracruz trataba de procesar lo que había sido descubierto, la mujer rescatada del sótano fue llevada al Hospital General. Los médicos confirmaron desnutrición severa, deshidratación, múltiples fracturas antiguas que habían sanado incorrectamente y traumas psicológicos profundos. No hablaba. No reaccionaba a estímulos externos. Estaba viva. Pero algo fundamental en ella había sido destruido. En su muñeca llevaba un tatuaje pequeño, casi borrado por el tiempo y el maltrato. Un girasol. Era el único indicio de quién había sido antes de convertirse en lo que era ahora. Y en la casa de la calle Independencia número 47, mientras los peritos seguían documentando la escena del crimen, nadie notó que en la pared del fondo del sótano, oculta detrás de una estantería metálica, había una puerta de acero que estaba cerrada con 3 candados diferentes. Nadie notó todavía que esto era solo el comienzo. La madrugada del miércoles llegó con niebla espesa desde el Golfo, envolviendo a Veracruz en una mortaja gris. Carolina Montes no había dormido. Había pasado la noche en la redacción del diario, escribiendo y reescribiendo el artículo que saldría en la edición matutina. Cada palabra tenía que ser precisa, verificada, porque sabía que esto atraería atención no solo de lectores, sino de gente peligrosa. Su editor, don Armando Villegas, un periodista de la vieja escuela con 40 años en el oficio y una colección de amenazas de muerte archivadas en su escritorio, leyó el borrador con sus lentes de media luna, balanceándose en la punta de su nariz. «Esto va a causar problemas», dijo finalmente, pero había aprobación en su voz. «Problemas grandes». «Ya tenemos problemas», respondió Carolina, frotándose los ojos cansados. «La diferencia es que ahora vamos a hablar de ellos». Don Armando suspiró, dejando el papel sobre el escritorio. 3 periodistas han sido asesinados en Veracruz en los últimos 2 años. Otros 5 han desaparecido. ¿Estás segura de que quieres tu nombre en este artículo? Carolina pensó en su hijo, Mateo, durmiendo en casa de su madre.
Pensó en las madres que sostenían fotografías afuera de la casa en la calle Independencia. Pensó en la mujer del sótano, con sus ojos vacíos y su tatuaje de girasol casi borrado. Estoy segura. El artículo salió en primera plana con un título que no dejaba espacio para eufemismos. La Casa del Horror. Evidencia de desapariciones forzadas en pleno centro de Veracruz. Carolina había sido cuidadosa con los detalles gráficos, pero brutal con los hechos. Incluía testimonios de los trabajadores, declaraciones del comandante Solís y, lo más importante, las estadísticas que el gobierno estatal había tratado de minimizar. En los últimos 5 años, más de 1.200 personas habían sido reportadas como desaparecidas en el estado de Veracruz. De esas, menos de 100 habían sido encontradas vivas. Los casos restantes permanecían en investigación, un eufemismo para expedientes que acumulaban polvo en archiveros olvidados. A las 7 de la mañana, el teléfono de Carolina comenzó a sonar. Primero fueron llamadas de otras redacciones, medios nacionales que querían más información. Luego llamadas de familiares de desaparecidos, voces quebradas por la esperanza y el terror de que sus seres queridos hubieran estado en ese sótano. Y finalmente, a las 9 en punto, una llamada desde un número privado. «Señorita Montes», dijo una voz masculina, tranquila, casi amable. «He leído su artículo, muy valiente de su parte». «¿Quién habla?» «Alguien que se preocupa por su bienestar. Tiene un niño, ¿verdad? Mateo, 7 años, estudia en la primaria Benito Juárez. El estómago de Carolina se convirtió en hielo. Si le pasa algo a mi hijo». «Nadie quiere que le pase nada a su hijo, señorita Montes. Por eso le sugiero que sea más cuidadosa con lo que publica. Hay historias que es mejor dejar enterradas. Literalmente». La línea se cortó. Carolina dejó el teléfono con manos temblorosas. Sabía que esto podía pasar, sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero saber y experimentar son cosas diferentes. Marcó inmediatamente el número de su madre. «Mamá, necesito que saques a Mateo de la escuela ahora. No hagas preguntas, solo hazlo». Mientras tanto, en el Hospital General, la doctora Elena Fuentes, psiquiatra especializada en trauma, intentaba establecer algún tipo de comunicación con la mujer rescatada. La habían identificado tentativamente como Patricia Rivas, de 21 años. Desaparecida hacía 8 meses cuando salía de su trabajo en un café del centro, pero la identificación era preliminar, basada en el tatuaje y la descripción física, porque Patricia Rivas, si es que era ella, no respondía a su nombre. Elena había trabajado con víctimas de trata, de violencia doméstica extrema, de tortura, pero nunca había visto una disociación tan profunda. La mujer estaba físicamente presente, pero mentalmente había construido muros tan altos que ni siquiera podía escuchar las voces que trataban de alcanzarla. «Patricia», intentó Elena de nuevo, con voz suave. «Si puedes escucharme, quiero que sepas que estás a salvo. Nadie va a hacerte daño aquí». La mujer no reaccionó. Estaba sentada en la cama del hospital, mirando fijamente la pared blanca, sus manos descansando inertes sobre el regazo. Solo sus labios se movían ligeramente, en un murmullo constante que Elena tuvo que acercarse para escuchar. «No puedo irme, no puedo irme. Ellos volverán. Todos vuelven». «¿Quiénes son ellos, Patricia?». Pero la mujer siguió repitiendo las mismas palabras, atrapada en un loop que era mitad memoria, mitad mecanismo de defensa. En la calle Independencia, el capitán Fernando Ruiz supervisaba la excavación del sótano. Habían traído equipo especializado, georradar, para detectar posibles cámaras ocultas o restos enterrados. Y habían encontrado la puerta de acero.
3 cerrajeros diferentes habían intentado abrirla sin éxito. Los candados eran de alta seguridad, probablemente importados. Finalmente, Ruiz ordenó cortarla con soplete. El proceso tomó 2 horas. Cuando la puerta finalmente cedió, el olor que salió hizo que incluso los policías más experimentados retrocedieran. Era un túnel. Se extendía hacia el norte, iluminado por bombillas desnudas que todavía funcionaban. Las paredes eran de concreto reforzado. El piso estaba nivelado. No era una construcción improvisada. Era ingeniería, planificación, recursos. Ruiz organizó un equipo de 5 hombres, todos armados, todos con años de experiencia en operaciones de alto riesgo. Entraron al túnel con linternas tácticas y radios. Caminaron en silencio, sus botas resonando contra el concreto. El túnel se extendía por casi 200 metros. A lo largo del camino encontraron puertas laterales, todas abiertas, revelando pequeñas habitaciones. Algunas estaban vacías, otras contenían evidencia perturbadora. Más fotografías Polaroid, ropa de mujer y hombre cuidadosamente doblada y etiquetada con fechas, documentos de identidad, teléfonos celulares apilados en cajas de plástico. «Es un catálogo», murmuró uno de los policías. Los estaban catalogando como si fueran mercancía. Llegaron al final del túnel. Emergía en el sótano de otra casa, esta en la calle Morelos, a 3 cuadras de distancia. La casa estaba habitada. Una familia de 4 vivía arriba, completamente ajena a lo que había debajo de sus pies. Cuando los policías subieron y tocaron a la puerta, quien abrió fue un hombre de unos 50 años, vestido con ropa de trabajo, con las manos manchadas de grasa mecánica. «¿Policía? ¿Qué pasó?» «Señor, necesitamos inspeccionar su propiedad. Hay un túnel que conecta con su sótano». El hombre, que se identificó como Ricardo Molina, palideció visiblemente. «No tenemos sótano. Esta casa no tiene sótano. Señor Molina, lo invito a que venga con nosotros». Cuando Ricardo vio la puerta oculta detrás de un librero, en lo que pensaba era solo un closet de almacenamiento, se dejó caer sobre sus rodillas. «Dios mío, llevamos viviendo aquí 10 años. 10 años sobre esto». Su esposa, Clara, apareció en la puerta con sus 2 hijos adolescentes. Cuando entendió lo que estaba pasando, comenzó a llorar silenciosamente. No de tristeza, sino de horror retrospectivo. Todos esos años durmiendo, comiendo, viviendo sus vidas normales, mientras debajo de ellos. La noticia del túnel se difundió rápidamente. Las autoridades estatales se vieron obligadas a formar un operativo mayor. Cerraron un perímetro de 6 cuadras y comenzaron a inspeccionar sistemáticamente cada edificio, buscando más conexiones, más túneles, más horrores, escondidos en la infraestructura de una ciudad que de repente se sentía como un escenario construido sobre secretos. Carolina llegó a la escena apenas se enteró. Esta vez la dejaron pasar. El comandante Solís la había identificado como alguien que publicaría la verdad de todas formas, así que era mejor tenerla cerca donde podía controlar al menos el timing de la información. «2 casas conectadas», le dijo Solís mientras caminaban hacia el nuevo sitio. «Una para retención, otra para procesamiento». «¿Procesamiento?» Solís no respondió directamente, pero su silencio fue respuesta suficiente. En la casa de Ricardo Molina, los peritos estaban documentando algo que haría que el caso tomara una dimensión completamente diferente. En el sótano conectado por el túnel, encontraron equipo médico, camillas quirúrgicas, instrumentos esterilizados, medicamentos, incluyendo anestésicos y sedantes que solo deberían estar disponibles en hospitales. «Esto requiere conocimiento», dijo el médico forense del Estado, un hombre llamado Dr. Héctor Salazar, examinando los instrumentos. Quien operó esto sabía medicina
y tenía acceso a suministros controlados. Pero el descubrimiento más perturbador estaba en una computadora que encontraron en una de las habitaciones laterales. Estaba protegida con contraseña, pero los técnicos de la fiscalía lograron acceder. Lo que encontraron hizo que hasta los investigadores más curtidos sintieran náuseas. Era una base de datos, nombres, fotografías, información médica completa, grupos sanguíneos, historial de enfermedades, alergias, y junto a cada perfil, anotaciones clínicas, donante compatible hígado, tipo A, riñón izquierdo extraído 1503-2022, córneas cosechadas 2207-2023. Tráfico de órganos. No era solo secuestro, era una operación de tráfico de órganos funcionando en el corazón de Veracruz durante años. El capitán Ruiz llamó inmediatamente a la Fiscalía General de la República. Esto ya no era un caso local, era federal, posiblemente internacional. Mientras la ciudad procesaba esta nueva revelación, en un hospital privado del norte de la ciudad, el doctor Mauricio Estrada recibió una llamada en su consultorio privado. Era uno de los cirujanos más respetados de Veracruz, reconocido por su trabajo en trasplantes, con una lista de espera de pacientes adinerados que pagaban sumas exorbitantes por órganos que siempre parecían aparecer milagrosamente en el momento exacto. «Doctor Estrada», dijo la voz al teléfono, «hay un problema». «¿Qué tipo de problema?» «El tipo que sale en primera plana. Necesitamos que ciertos registros desaparezcan». Estrada sintió que su presión arterial subía. Les dije que fueran discretos, les dije que... «Es demasiado tarde para reproches. ¿Tiene copias de las transacciones?» «Todo está en papel como acordamos, nada digital. Quémelo, esta noche, todo». Estrada colgó y se quedó mirando su reflejo en la ventana de su consultorio. Había comenzado con las mejores intenciones, salvar vidas. Sus pacientes morían en listas de espera, mientras había órganos perfectamente viables siendo desperdiciados. Y luego le hicieron una propuesta. Órganos frescos, compatibilidad garantizada, sin preguntas. Al principio dijo que no, pero luego vino el dinero. Y los pacientes salvados, y la justificación de que si él no lo hacía, alguien más lo haría. Ahora, mirando las luces de la ciudad que amaba, se preguntaba en qué momento exacto había cruzado la línea entre médico y monstruo. De vuelta en el Hospital General, la doctora Fuentes finalmente logró una pequeña conexión con Patricia. Usando terapia de arte, le había dado crayones y papel. Patricia comenzó a dibujar. No eran imágenes coherentes, sino fragmentos, una puerta de acero, manos con guantes quirúrgicos, una luz brillante, rostros sin rasgos, y luego dibujó algo específico, un girasol. Pero este girasol tenía pétalos que eran en realidad personas pequeñas, todas conectadas al centro por líneas rojas. «¡Patricia!», intentó Elena de nuevo. «¿Qué significa esto?». Por primera vez, Patricia la miró directamente a los ojos y habló con una voz que sonaba como si no hubiera sido usada en meses. «El jardín», susurró. «Todos estamos en el jardín y el jardinero viene a cosechar». Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿Quién es el jardinero?». Pero Patricia ya había vuelto a su silencio, sus ojos perdidos de nuevo en un horizonte que solo ella podía ver. Esa noche, mientras Veracruz se hundía en una ansiedad colectiva, mientras las familias de desaparecidos acampaban afuera de las casas conectadas exigiendo respuestas, mientras Carolina Montes escribía su segundo artículo con una pistola que le había prestado don Armando sobre su escritorio, algo estaba pasando en las sombras de la ciudad. En diferentes puntos de Veracruz, hombres con recursos y conexiones estaban destruyendo evidencia, borrando rastros digitales, preparándose para desaparecer si era necesario, porque sabían que lo que había sido descubierto era solo la punta de un iceberg
que se hundía profundo en las instituciones del Estado. Y en algún lugar de la ciudad, en una habitación sin ventanas, alguien estaba tomando decisiones sobre quién tenía que ser silenciado y en qué orden. El teléfono de Carolina sonó de nuevo. Número privado. Última advertencia, señorita Montes. Pero esta vez Carolina estaba preparada. Había conectado su teléfono a un equipo de rastreo que le había conseguido un contacto en la Policía Federal. «Adelante», respondió, «rastréalo», susurró hacia el técnico que estaba con ella. «Piensa en Mateo. Pienso en él todo el tiempo. Por eso voy a exponer todo esto, para que él pueda crecer en un país donde reportar un crimen no sea una sentencia de muerte». Hubo silencio al otro lado. Luego, una risa suave, casi admirada. Valiente, estúpida, pero valiente. La línea se cortó. El técnico sacudió la cabeza. Lo pasaron por 4 torres diferentes. Profesional. Carolina no se sorprendió. Sabía contra qué se estaba enfrentando, pero también sabía que ya había llegado demasiado lejos para detenerse. La verdad tenía impulso propio ahora, y ella solo podía montarla y ver hasta dónde la llevaba. En su cama del hospital, Patricia Rivas abrió los ojos en la oscuridad. Las enfermeras pensaban que dormía, sedada por los medicamentos. Pero Patricia había aprendido a fingir el sueño durante meses de cautiverio. Ahora, en la supuesta seguridad del hospital, no podía deshacerse del miedo, porque sabía algo que nadie más sabía todavía. Sabía que el jardinero tenía semillas plantadas en todas partes, en la policía, en los hospitales, en el gobierno, y si ella hablaba, si revelaba los nombres y rostros que había visto en ese sótano, no solo moriría ella, morirían todos los que intentaran protegerla. El jueves amaneció con un cielo plomizo que amenazaba tormenta. En la Fiscalía Estatal, el fiscal general Tomás Guerrero convocó una conferencia de prensa que fue transmitida en vivo por todas las estaciones locales. Guerrero era un hombre de 60 años, con cabello plateado perfectamente peinado y un traje que costaba más que el salario mensual de 3 policías juntos. Había sobrevivido políticamente a 3 gobernadores diferentes, lo cual en Veracruz era un logro que decía más sobre sus conexiones que sobre su competencia. El gobierno del estado de Veracruz, comenzó con voz solemne, condena enérgicamente los crímenes descubiertos en el centro histórico de nuestra ciudad. Hemos formado un grupo especial de investigación que trabajará las 24 horas para llevar a los responsables ante la justicia. Los periodistas lanzaron preguntas simultáneas. Carolina estaba en primera fila. Fiscal Guerrero, ¿cuánto tiempo lleva funcionando esta red criminal? Guerrero la miró directamente, y Carolina vio algo en sus ojos que la hizo sentir incómoda. No era hostilidad exactamente, era más como reconocimiento. Como cuando un jugador de ajedrez identifica a un oponente digno. Las investigaciones preliminares sugieren que podría haber operado durante varios años, pero no especularemos hasta tener evidencia concreta. Hay detenidos. No puedo comentar sobre operativos en curso. Hay funcionarios públicos involucrados. Un momento de silencio. Apenas perceptible, pero Carolina lo notó. La investigación está abierta a todas las posibilidades, lo cual, traducido del lenguaje político, significaba que sí, pero que iban a proteger a quien pudieran proteger. Después de la conferencia, Carolina fue interceptada en el pasillo por un hombre joven de unos 30 años, vestido con traje oscuro, pero con el nudo de la corbata flojo, señal de alguien que no está acostumbrado a la formalidad. «Señorita Montes, soy el agente federal Daniel Cortés. ¿Podemos hablar en privado?» Lo siguió a una oficina vacía. Cortés cerró la puerta y activó su teléfono, mostrando una aplicación que supuestamente bloqueaba dispositivos de escucha. «Soy del grupo de élite antisecuestro de la FGR.
dijo. Llevo 2 años investigando desapariciones en Veracruz, y lo que encontraron ustedes confirma lo que he estado diciendo desde el principio. Esto es una operación con protección oficial. ¿Qué tan arriba llega? No lo sé con certeza, pero lo suficientemente alto como para que mi investigación haya sido bloqueada 3 veces. Recursos negados, órdenes de cateo rechazadas, testigos que desaparecen antes de que pueda interrogarlos. ¿Por qué me dice esto? Porque necesita saber en qué se está metiendo y porque necesito su ayuda. Carolina se cruzó de brazos. Soy periodista, no soplona. Lo sé, por eso confío en usted. Mire, tengo evidencia que no puedo presentar oficialmente porque fue obtenida de formas no ortodoxas. Pero si esa información llega a manos de la prensa, si sale a la luz pública, entonces se vuelve imposible de ignorar. ¿Qué tipo de evidencia? Cortés sacó una memoria USB y la puso sobre el escritorio. Registros financieros, transferencias internacionales, nombres de médicos, abogados, políticos. Una red que mueve millones de dólares al año en tráfico de órganos, pero también algo más, algo peor. ¿Qué puede ser peor que tráfico de órganos? Cortés la miró con expresión grave. Hay clientes que pagan extra, no por los órganos, sino por el proceso, por participar, por elegir de quién se toma qué. Carolina sintió que se le revolvía el estómago. Está diciendo que... Estoy diciendo que algunos de los desaparecidos fueron torturados y asesinados no por necesidad operativa, sino por diversión de clientes ricos. Hay grabaciones, hay listas de precios donde se cobra más dependiendo del nivel de participación que el cliente quiera tener. El silencio en la oficina se volvió denso, pesado, como si las palabras hubieran consumido todo el oxígeno. Si publico esto, dijo Carolina finalmente, me convierto en objetivo. Ya es objetivo, desde el momento en que escribió ese primer artículo. La diferencia es que ahora puede elegir quedarse callada y desaparecer lentamente, o hacer tanto ruido que sea imposible silenciarla sin causar un escándalo internacional. Carolina tomó la memoria USB. Necesito verificar esto independientemente. Esperaba que dijera eso. Mientras tanto, en el Hospital General, la doctora Fuentes había logrado otro avance con Patricia. Usando técnicas de hipnoterapia suave, había conseguido que Patricia accediera a sus memorias de forma controlada, sin retraumatizarla. Vas a estar a salvo, le decía Elena con voz suave mientras Patricia cerraba los ojos. Solo vamos a visitar los recuerdos, no a revivirlos. Eres observadora, no participante, ¿entiendes? Patricia asintió levemente. ¿Recuerdas el día en que desapareciste? Salía del café, susurró Patricia con voz distante. Eran las 11 de la noche. Mi turno había terminado. Estaba cansada. Solo quería llegar a casa. ¿Qué pasó después? Una camioneta, negra, con vidrios polarizados, se detuvo a mi lado. Pensé que iba a pedir direcciones. La ventana bajó y había alguien en el asiento trasero. Alguien que conocía. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Quién era Patricia? No puedo. Me hará daño. Nadie puede hacerte daño aquí. Estás a salvo. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Patricia. Era el doctor Estrada, el doctor Mauricio Estrada. Yo lo conocía porque mi mamá trabajó como enfermera en su clínica hace años. Cuando lo vi, sentí alivio. Pensé que era coincidencia, que me ofrecería un aventón. Me sonrió, esa sonrisa que usaba con los pacientes, y dijo, «Patty, qué bueno que te encuentro. Tu mamá tuvo un accidente, está en el hospital. Sube, te llevo». ¿Y subiste? Mi mamá es todo lo que tengo. Por supuesto que subí. Y entonces alguien me puso algo en la cara, un trapo, dulce, químico, y todo se puso negro. Elena hizo una pausa,
dándole tiempo a Patricia para recuperar la compostura. Cuando despertaste, ¿dónde estabas? En el sótano, en una de las celdas. Había otras personas. Algunas lloraban, otras estaban calladas, como muertas por dentro. Un hombre mayor me dijo que llevaba ahí 6 meses, que cada cierto tiempo venían, elegían a alguien, y esa persona nunca regresaba. ¿Venían? ¿Quiénes? Hombres con máscaras quirúrgicas, guantes, todo estéril, todo limpio. Nos revisaban como si fuéramos ganado. Abrían nuestras bocas, miraban nuestros dientes, nos tomaban sangre, nos hacían ultrasonidos. Patricia abrió los ojos de golpe, su respiración acelerándose. No puedo seguir, por favor, no puedo. Elena la sostuvo de las manos. Está bien, lo hiciste muy bien, descansa ahora. Pero antes de que Patricia se recostara de nuevo, susurró algo más, tan bajo que Elena casi no lo escuchó. El doctor Estrada no era el jardinero, solo era un pétalo. El jardinero era otro, alguien que todos conocían, alguien importante. En su consultorio privado, el doctor Estrada estaba quemando documentos en un barril metálico que había traído a su oficina. Expedientes médicos, facturas falsificadas, registros de transferencias de órganos, todo tenía que desaparecer. Las llamas consumían años de evidencia, reduciendo nombres y números a cenizas. Su secretaria Julia, una mujer de 40 años que había trabajado para él durante una década, entró sin tocar. «Doctor, hay 2 hombres preguntando por usted en la recepción». «¿Quiénes son?» «Dicen ser de la fiscalía». Estrada sintió que su corazón se detenía por un segundo. «Diles que estoy en cirugía. Doctor, no hay cirugías programadas hoy». «Julia», dijo Estrada con voz tensa, «diles que no estoy». Julia lo miró de una forma diferente, como si lo estuviera viendo por primera vez. «¿Qué hiciste, Mauricio?» Era la primera vez en 10 años que lo llamaba por su nombre de pila. «Salvé vidas», respondió él, pero incluso mientras lo decía, sabía que sonaba hueco. «¿A qué costo?» Estrada no respondió. Julia se giró y salió, cerrando la puerta con más fuerza de lo necesario. Los agentes no se fueron. Esperaron, y cuando el turno de Julia terminó y ella salió del edificio, uno de ellos la interceptó. «Señorita, soy el agente federal Daniel Cortés. Necesito hablar con usted sobre el doctor Estrada». Julia miró hacia atrás, hacia el edificio de la clínica, luego de vuelta a Cortés. «Conozco un café cerca. Podemos hablar ahí». Media hora después, Julia estaba contándole a Cortés cosas que había estado tratando de ignorar durante años. Pacientes que llegaban moribundos y salían con trasplantes perfectos en cuestión de horas. Órganos que aparecían sin pasar por los canales oficiales. Pagos en efectivo, siempre en efectivo, cantidades enormes. «No quise ver», decía Julia, sus manos temblando alrededor de su taza de café. «Necesitaba el trabajo, tengo 3 hijos, y Mauricio, el doctor Estrada, siempre fue bueno conmigo. Buen jefe, buen salario, prestaciones. Era más fácil no hacer preguntas. ¿Alguna vez vio de dónde venían los órganos?» Una vez, hace 2 años, llegó una ambulancia sin marcas a la entrada de emergencias. Trajeron una hielera médica. El doctor me pidió que me fuera temprano ese día, pero olvidé mi celular y regresé. Los vi en el quirófano. Había un riñón en la bandeja. Fresco, demasiado fresco, como si acabara de ser extraído. ¿Vio de quién era? Julia negó con la cabeza. Pero escuché al doctor hablar por teléfono después. Dijo algo como: «La mercancía está en perfectas condiciones. El cliente puede proceder con la cirugía». Mercancía. Llamó a un órgano humano mercancía. Cortés tomó notas metódicamente. ¿Estaría dispuesta a testificar? Julia lo miró con ojos llenos de miedo. «Si testifico, ¿me protegerán? ¿A mí y a mis hijos? Haré todo lo que esté en mi poder».
Eso no es una promesa. No, no lo es, pero es lo único que puedo ofrecer. Julia se quedó en silencio por un largo momento, luchando consigo misma. Finalmente asintió. Testificaré, pero quiero sacar a mis hijos de Veracruz primero. Esa tarde, mientras Cortés procesaba el testimonio de Julia y preparaba una orden de arresto para Estrada, Carolina estaba en un café internet en las afueras de la ciudad, revisando el contenido de la memoria USB. Había usado una laptop que acababa de comprar, sin conexión a internet, sin rastros digitales que pudieran ser seguidos. Lo que vio la hizo sentir física y espiritualmente enferma. Había hojas de cálculo con nombres, fechas, órganos extraídos, precios, un riñón, 150 $0, un hígado, 300, 1000, córneas, 50, del el par, corazón, 500, 1000, pero había una columna que decía Experiencia Premium, con precios que llegaban al $1.000.000. Abrió los archivos adjuntos. Eran contratos, increíblemente, contratos legales, redactados por abogados, donde los clientes aceptaban términos y condiciones como si estuvieran comprando un servicio de lujo. Y en algunos contratos había cláusulas que describían el nivel de participación del cliente en el proceso de extracción. Carolina tuvo que correr al baño y vomitar. Cuando regresó, se obligó a seguir revisando. Había nombres, empresarios, políticos, incluso un juez federal, y había un nombre que aparecía una y otra vez como coordinador, como el punto central de toda la operación: Ernesto Villagrán, el dueño de la casa en la calle Independencia 47, el hombre que supuestamente había muerto sin herederos 3 años atrás. Carolina buscó información sobre Villagrán. Había sido un hombre de negocios, dueño de varias propiedades en el centro histórico, con conexiones políticas que se remontaban a décadas. Su muerte había sido reportada como un infarto masivo, cremación inmediata por voluntad expresa en su testamento. Pero no había certificado de defunción en los registros públicos. No había acta de cremación. Era como si alguien hubiera borrado cuidadosamente cualquier evidencia verificable de su muerte. Carolina hizo una búsqueda más profunda, usando contactos en el registro civil que le debían favores, y encontró algo inquietante. Ernesto Villagrán había vendido todas sus propiedades 2 meses antes de su supuesta muerte. Las había vendido a una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. Y esa empresa había seguido pagando impuestos religiosamente durante los últimos 3 años. Villagrán no estaba muerto. Había fingido su muerte y desaparecido con millones de dólares y sin ninguna responsabilidad legal sobre las propiedades que habían servido como centros de operación para la red de tráfico. Carolina llamó inmediatamente a Cortés. «Necesito que verifiques algo. Ernesto Villagrán». «Ah, ya lo estamos investigando», interrumpió Cortés. «Es el nombre que todos los testigos mencionan. El jardinero no está muerto». Silencio al otro lado de la línea. «Repite eso». Carolina le explicó lo que había encontrado. Cortés maldijo en voz baja. «Si está vivo y tiene 3 años de ventaja, podría estar en cualquier parte del mundo», completó Carolina, «con dinero suficiente para nunca ser encontrado. A menos que alguien sepa dónde está, alguien de la organización que todavía esté en Veracruz. ¿Como el doctor Estrada?» «Exactamente como el doctor Estrada. Necesito interrogarlo, ahora». Pero cuando Cortés y su equipo llegaron a la clínica privada del doctor, encontraron las oficinas vacías. El personal se había ido temprano, y en el estacionamiento subterráneo descubrieron el automóvil de Estrada, vacío, con la puerta del conductor abierta y el motor todavía tibio. Sobre el asiento del conductor había un teléfono celular, un mensaje de texto en la pantalla. «Los peces grandes se comen a los pequeños». El doctor Mauricio Estrada había desaparecido. La noche del jueves se convirtió en viernes, sin que nadie en Veracruz pudiera dormir realmente.
La ciudad entera parecía vibrar con una tensión eléctrica, como si el aire mismo supiera que algo definitivo estaba a punto de romperse. Carolina había publicado su tercer artículo, esta vez con nombres completos y evidencia documentada de la memoria USB. Sabía que era arriesgado, que probablemente había firmado su sentencia de muerte, pero también sabía que era su única oportunidad de supervivencia. Una vez que la información estaba ahí afuera, silenciarla no serviría de nada. El daño ya estaba hecho. El artículo se volvió viral en minutos. Medios internacionales lo recogieron. CNN, BBC, The New York Times, todos cubriendo lo que empezaba a llamarse el escándalo de Veracruz, una red de tráfico de órganos con protección gubernamental. El gobernador del estado tuvo que hacer una declaración a las 3 de la mañana con ojeras pronunciadas y una voz que temblaba imperceptiblemente. Se hará justicia, los responsables pagarán, no habrá impunidad. Pero sus palabras sonaban huecas, porque todos sabían que el gobernador mismo había recibido donaciones de campaña de empresas fantasma conectadas a Villagrán. La corrupción no era un defecto del sistema, era el sistema mismo. En el hospital, la doctora Fuentes recibió una llamada urgente a las 4 de la mañana. Patricia Rivas había empeorado, estaba teniendo una crisis psicótica, gritando sobre el jardín, sobre el jardinero que venía a cosechar. Cuando Elena llegó corriendo a la habitación, encontró a Patricia acurrucada en una esquina, abrazando sus rodillas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Pero sus ojos estaban diferentes. Ya no estaban vacíos, estaban llenos de un terror muy específico y muy presente. «Él está aquí», susurraba. «Él vino, me encontró». «¿Quién está aquí, Patricia?» «El jardinero. Está en el hospital, lo vi. Pasó por mi puerta con bata de doctor, pero lo reconocí. Reconocí sus ojos». Elena sintió un escalofrío. Llamó inmediatamente a seguridad y pidió que revisaran las cámaras del pasillo. Pero cuando llegaron las grabaciones, mostraban solo al personal regular. Médicos, enfermeras, nadie que no debiera estar ahí. «Patricia», dijo Elena suavemente, «no hay nadie en las grabaciones que no sea personal del hospital, porque él es personal del hospital», respondió Patricia con una lucidez repentina y terrible. «¿No lo entiende? El jardinero no se esconde afuera, está adentro, en las instituciones, en los lugares donde se supone que debemos sentirnos seguros». Elena revisó de nuevo las grabaciones, esta vez mirando los rostros uno por uno. Y entonces lo vio, un hombre mayor, con bata blanca y credencial del hospital, empujando un carro de medicamentos. Solo que ese hombre no debería estar en ese piso. Era del área de cardiología, y el piso de Patricia era psiquiatría. «Pásenme la imagen de este hombre», ordenó Elena, señalando la pantalla. La amplificaron. El hombre tenía unos 70 años, cabello blanco, rostro amable, casi abuelo. Se llamaba Dr. Ignacio Ruiz, cardiólogo jefe, con 40 años de servicio en el hospital. Elena buscó información sobre él. Impecable carrera, múltiples reconocimientos, autor de papers médicos respetados, casado, 3 hijos, 2 nietos. Un pilar de la comunidad médica veracruzana y amigo personal de Ernesto Villagrán desde la universidad. «Dios mío», susurró Elena. Llamó inmediatamente al agente Cortés, pero cuando marcó su número este sonó ocupado. Intentó de nuevo, ocupado. Intentó con el número de la fiscalía. Nadie respondía. Era como si todo el sistema de comunicación oficial hubiera sido bloqueado. Entonces entendió. No estaban solos, la red tenía ojos y oídos en todas partes, y ahora que las cosas estaban saliendo a la luz, estaban moviendo piezas, eliminando evidencia, silenciando testigos.
Elena tomó una decisión. Desconectó todos los monitores de Patricia, la vistió con ropa de civil que pidió prestada a una enfermera de confianza y la sacó del hospital por la salida de emergencia del sótano que se usaba para trasladar cadáveres a la morgue. ¿A dónde vamos?, preguntó Patricia moviéndose como autómata. A algún lugar seguro. No existe tal lugar. Y Patricia tenía razón. Pero Elena tenía que intentarlo. Mientras tanto, en una casa de seguridad en las afueras de la ciudad, el agente Cortés estaba interrogando a la esposa del doctor Estrada. La habían encontrado tratando de cruzar la frontera con Estados Unidos con 3 maletas llenas de dólares en efectivo. Sofía Estrada era una mujer de 45 años, elegante incluso en su desesperación, con joyas que probablemente costaban más que un auto nuevo. «No sé dónde está mi esposo», repetía una y otra vez. «Solo me dijo que empacara y me fuera». «Señora Estrada», dijo Cortés con paciencia que no sentía, «su esposo está involucrado en una red de tráfico de órganos responsable de decenas de desapariciones y muertes. Si usted sabía algo y no lo reportó, es cómplice, pero si coopera ahora, puedo ayudarla». Sofía lo miró con ojos enrojecidos por el llanto y el insomnio. ¿Ayudarme? ¿Cómo ayudaron a todas esas personas que desaparecieron? ¿Cómo ayudaron a las familias que reportaron y nunca recibieron respuestas? No sea ingenuo, agente. El sistema no ayuda. El sistema es parte del problema. Entonces ayúdeme a romper el sistema. Sofía se rió, una risa amarga y cansada. No se rompe. Se reconstruye con diferentes caras en los mismos puestos. Conozco México, agente. Nací aquí, crecí aquí, sé cómo funciona esto. ¿Sabía lo que hacía su esposo? Silencio. Luego, casi imperceptible, un asentimiento. ¿Desde cuándo? Desde hace 5 años. No al principio, pero eventualmente. Era imposible no darse cuenta. El dinero. Demasiado dinero para las cirugías que hacía oficialmente. Y las llamadas a medianoche. Y las veces que llegaba a casa con manchas en los zapatos, que parecían sangre pero que él decía que era solo desinfectante. ¿Por qué no lo reportó? Sofía la miró como si hubiera hecho la pregunta más estúpida del mundo. Porque me gustaba la casa grande, y los autos importados, y las vacaciones en Europa, y porque reportar a mi esposo significaba perder todo eso. Significaba admitir que había vivido durante años del sufrimiento de otras personas. Es más fácil pretender que no sabes. Es más fácil justificar que es para salvar vidas, hasta que ya no puedes pretender más. ¿Dónde está Villagrán? No lo sé. Mauricio solo hablaba de él como el jefe. Nunca lo conocí, pero sé que está vivo, y sé que tiene tanto poder que puede hacer desaparecer personas, registros, evidencia, como si nunca hubieran existido. ¿Tiene idea de quién más está involucrado? Sofía vaciló, luego sacó su teléfono, lo desbloqueó y mostró una fotografía. Esta foto la tomé en una cena de gala hace 2 años. Mauricio no sabía que la había guardado. Cortés miró la imagen. Era una cena formal. Hombres con smoking, mujeres con vestidos de diseñador. En el centro de la foto, brindando con copas de champagne, estaban el doctor Estrada, el fiscal general Tomás Guerrero, un senador federal, el director del Hospital General y un hombre mayor que Cortés no reconoció pero que Sofía identificó. Ese es Ernesto Villagrán. Esa foto es de un mes antes de su supuesta muerte. Cortés sintió que todo encajaba de una manera horrible y perfecta. El fiscal general que dirigía la investigación era parte de la organización. Por eso, las órdenes de cateo habían sido bloqueadas. Por eso los testigos desaparecían. Por eso la evidencia se perdía misteriosamente. «Necesito que venga conmigo a la Ciudad de México», dijo Cortés. «Voy a presentar esta evidencia directamente a la Fiscalía General de la República. Saltarnos toda la cadena local. Y luego
Luego rezamos para que haya suficientes personas honestas allá arriba para que esto importe. En la redacción del diario, Carolina estaba haciendo las últimas ediciones a su cuarto artículo cuando don Armando entró a su oficina con una expresión que no había visto antes en su rostro. Miedo genuino. Caro, tienes que irte. Ahora. ¿Qué pasó? Acaban de encontrar al doctor Estrada. ¿Dónde? En el malecón, flotando, con 3 disparos en la cabeza. Carolina sintió que el aire salía de sus pulmones. Ejecución. Mensaje, un mensaje para cualquiera que esté pensando en hablar, y tú estás en la cima de esa lista. No voy a correr, Armando. No te estoy pidiendo que corras. Te estoy ordenando que sobrevivas. Mateo te necesita vivo, no como mártir. Carolina odiaba admitir que tenía razón. Empacó su laptop, las copias de respaldo de toda su investigación y se preparó para irse. Pero antes, publicó el cuarto artículo. Este incluía la fotografía que Sofía Estrada había proporcionado, con todos los nombres identificados. Fiscal General Guerrero vinculado a red de tráfico de órganos. El título explotó en Internet como una bomba nuclear digital. En cuestión de minutos el hashtag #Guerrero renuncia era trending topic mundial. La presión internacional se volvió insostenible. La Embajada de Estados Unidos emitió un comunicado expresando profunda preocupación. La ONU pidió una investigación independiente. Y en su oficina, el fiscal Tomás Guerrero observaba cómo su mundo se desmoronaba. Había construido un imperio de influencia durante décadas, y una periodista con más valor que sentido común lo estaba destruyendo en días. Tomó su teléfono y marcó un número que solo usaba en emergencias absolutas. «Tenemos un problema», dijo cuando contestaron. «Lo sé», respondió la voz de Ernesto Villagrán, quien no estaba muerto y no estaba escondido. Estaba en su penthouse en Panamá, mirando las noticias en una pantalla de 80 pulgadas. Pero los problemas tienen soluciones, y las soluciones, en este caso, son permanentes. La periodista y todos los que la están ayudando, el agente federal, la psiquiatra, los testigos, todos, esta noche, coordinados, sin rastros, eso va a causar exactamente lo que necesitamos. Terror. La gente necesita recordar que hay consecuencias por hacer preguntas. México funciona porque la gente tiene miedo de saber demasiado. Es hora de reforzar esa lección. Villagrán colgó y miró el horizonte de la ciudad de Panamá. Había construido su imperio sobre el miedo y la complicidad. Un poco de exposición no lo destruiría. Solo necesitaba eliminar las piezas problemáticas, esperar que pasara la tormenta mediática y reconstruir con nuevos nombres en los mismos puestos, porque esa era la verdad que nadie quería admitir. El sistema no se rompía cuando se exponía a la corrupción. Simplemente se reorganizaba más cuidadoso, más discreto, pero esencialmente el mismo. Pero Villagrán, por toda su astucia y recursos, había cometido un error. Había subestimado el poder de la verdad cuando es amplificada por rabia colectiva. Había subestimado a las madres de los desaparecidos, que durante años habían sido ignoradas, condescendidas, silenciadas, y había subestimado lo que pasa cuando a la gente se le da permiso para finalmente gritar. Esa noche, mientras sicarios se movilizaban para ejecutar las órdenes de Villagrán, algo estaba pasando en las calles de Veracruz. La gente estaba saliendo de sus casas, primero en grupos pequeños, luego en multitudes. Llevaban velas, fotografías de sus desaparecidos, pancartas exigiendo justicia. No era una protesta organizada, era espontánea, orgánica, inevitable, como cuando la presión se acumula tanto tiempo que finalmente la válvula explota. Carolina, que estaba tratando de salir discretamente de la ciudad, vio las multitudes y entendió que algo fundamental había cambiado.
Se bajó del auto y se unió a la marcha, su cámara documentando todo. Miles de personas convergieron en el Palacio de Gobierno. Exigían la renuncia de Guerrero, investigaciones federales, protección para testigos, justicia para los desaparecidos, y entonces, en un momento que sería grabado y reproducido millones de veces, Guadalupe Reyes, la anciana que había vivido junto a la Casa de los Horrores, subió a un templete improvisado y tomó un micrófono. «Mi nombre es Guadalupe Reyes», comenzó con voz temblorosa que se fue haciendo más fuerte. «Mi esposo Antonio desapareció hace 14 años. La policía nunca lo buscó. El gobierno nunca respondió. Y yo permanecí en silencio porque tenía miedo. Miedo de convertirme en la siguiente, pero hoy entiendo que el silencio es también una forma de muerte, y estoy cansada de estar muerta mientras respiro». Un rugido de aprobación se elevó de la multitud. «Escuché los llantos desde la casa del lado», continuó. «Durante años los escuché, y no hice nada. Esa culpa la cargaré hasta mi tumba. Pero no voy a morir en silencio. No permitiré que otro Antonio, otra Patricia, otro ser humano sea reducido a mercancía, porque fue más conveniente para nosotros no ver, no escuchar, no actuar». Las palabras de Guadalupe fueron el catalizador. Uno por uno, otros familiares de desaparecidos comenzaron a contar sus historias. No con vergüenza, sino con rabia. Rabia contra un sistema que les había fallado, rabia contra funcionarios corruptos, rabia contra su propio miedo que los había silenciado. Dentro del Palacio de Gobierno, Guerrero observaba las pantallas con creciente pánico. Esto no era algo que pudiera silenciar con un escuadrón de la muerte. Esto era un levantamiento popular, transmitido en vivo, observado por millones. Su teléfono sonó. Villagrán. «Aborta la operación», ordenó Villagrán. «Matarlos ahora solo los convertiría en mártires. Necesitamos otra estrategia». «¿Qué estrategia? Están exigiendo mi cabeza». «Entonces dásela. Renuncia. Huye. Vive para pelear otro día. El sistema sobrevivirá. Siempre sobrevive». Pero por primera vez en su vida, Guerrero no estaba seguro de que Villagrán tuviera razón. A las 3 de la mañana, mientras 50.000 personas seguían en las calles de Veracruz, el fiscal general Tomás Guerrero publicó una carta de renuncia. En ella no admitía culpabilidad, pero citaba amenazas contra mi seguridad y mi familia como razón para dimitir. No fue suficiente. La multitud exigía arrestos, no renuncias. Exigían que cada nombre en la fotografía de Sofía Estrada fuera investigado, juzgado, encarcelado. El agente federal Cortés, que había logrado llegar a la Ciudad de México con Sofía Estrada y presentar su caso directamente al fiscal general de la República, recibió autorización para formar un equipo especial de investigación, uno que no dependería de autoridades locales de Veracruz. La doctora Elena Fuentes, escondida con Patricia Rivas en un convento en las afueras de la ciudad, donde monjas que habían visto demasiada violencia las protegían, observaba las noticias y lloraba. No de tristeza, sino de algo parecido a la esperanza. Y Carolina Montes, parada en medio de la multitud, con su cámara capturando rostros de rabia y determinación, entendió que su hijo crecería en un México que al menos intentaba ser diferente. No perfecto, no repentinamente limpio de corrupción, pero al menos uno donde la gente ya no aceptaba el terror como norma. Los sicarios, que habían sido enviados a eliminar testigos, se retiraron, no por moralidad, sino por pragmatismo. Las órdenes habían cambiado, y en el mundo criminal la flexibilidad era supervivencia. Ernesto Villagrán, desde su penthouse en Panamá, observaba el desarrollo de los eventos con la frialdad de un jugador de ajedrez que reconoce una partida perdida pero no la guerra. Tenía 72 años, recursos ilimitados y contactos en 20 países. Podía esperar. Podía
reconstruir. El sistema siempre se reconstruía, pero algo había cambiado fundamentalmente, y lo sabía. El miedo, que durante décadas había sido su arma más efectiva, se había convertido en rabia. Y la rabia, cuando es colectiva, cuando es sostenida, cuando es documentada y transmitida y amplificada por miles de voces, no puede ser silenciada con balas. Puede ser que Villagrán nunca fuera capturado. Puede ser que muchos de los hombres en esa fotografía nunca vieran el interior de una celda. Puede ser que el sistema siguiera siendo profundamente corrupto. Pero en las calles de Veracruz, en las plazas de otras ciudades mexicanas donde las protestas se habían extendido, en los millones de compartidos y comentarios y artículos y reportajes, algo había nacido. La comprensión de que el silencio es complicidad, de que el miedo, aunque justificado, no puede ser excusa para la inacción perpetua, de que cada persona desaparecida no es una estadística, sino un universo entero de posibilidades destruido. Patricia Rivas, sentada en una habitación simple del convento, comenzó lentamente el proceso de reconstruirse. Nunca sería la misma persona que había sido antes del sótano. Esa Patricia había muerto allí abajo, en la oscuridad y el terror. Pero tal vez, con tiempo y ayuda, podía convertirse en alguien nuevo, alguien que había sobrevivido el infierno y tenía cicatrices que probaban que era posible salir del otro lado. Guadalupe Reyes regresó a su casa junto a la del número 47 de la calle Independencia. Las paredes todavía estaban ahí, las mismas paredes a través de las cuales había escuchado los llantos. Pero ahora, cuando las miraba, veía algo diferente. Veía evidencia de su silencio, sí, pero también veía el final de ese silencio. Puso la fotografía de Antonio en un altar improvisado en su sala. No sabía si alguna vez encontrarían su cuerpo. No sabía si alguna vez tendría respuestas. Pero sabía que ya no estaba sola en su búsqueda, que había miles como ella, buscando, exigiendo, negándose a olvidar. Carolina Montes ganó 3 premios de periodismo por su cobertura. Rechazó ofertas de medios internacionales y se quedó en Veracruz, documentando cada desarrollo del caso, cada protesta, cada pequeña victoria y cada retroceso inevitable. Porque entendía que esto no era una historia con final feliz, era una batalla larga, agotadora, contra un enemigo que tenía raíces profundas y recursos infinitos. Pero era una batalla que valía la pena pelear. El agente Daniel Cortés pasó los siguientes 2 años desmantelando la red, pieza por pieza. Arrestó a 23 personas, incluyendo médicos, políticos y criminales. Recuperó suficiente evidencia para vincular la operación a 5 estados diferentes de México. Villagrán permaneció libre, protegido por capas de deniabilidad plausible y fronteras internacionales. Pero su imperio había sido destruido, sus operaciones expuestas, su nombre sinónimo de horror. Y en todo México, las familias de más de 100 Z00 desaparecidos vieron lo que pasó en Veracruz y entendieron que el silencio ya no era la única opción, que podían exigir, que podían protestar, que podían negarse a aceptar la pérdida de sus seres queridos como el costo inevitable de vivir en un sistema corrupto. No todos serían encontrados, la mayoría no lo serían, pero al menos ahora la búsqueda importaba, las voces importaban. La rabia importaba, y eso, en un país donde durante tanto tiempo las víctimas habían sido invisibles, era una forma de revolución. Cuando los obreros rompieron el piso en Veracruz, los llantos atravesaron las paredes vecinas. Pero eventualmente, esos llantos se convirtieron en gritos, y esos gritos se convirtieron en voces, y esas voces se negaron a ser silenciadas. No porque el sistema hubiera sido destruido, no porque la justicia hubiera prevalecido completamente, sino porque la gente había recordado algo fundamental, que su humanidad,
su dignidad, su derecho a existir sin terror, no era algo que debía ser otorgado por un gobierno o un sistema. Era algo inalienable, algo por lo que valía la pena pelear, y en las calles de Veracruz, en las plazas de México, en los corazones de todos los que se negaban a olvidar, esa pelea continuaba, porque la libertad no es la ausencia de opresión, es la negativa a aceptarla como inevitable, y esa negativa, transmitida de persona a persona, de historia a historia, de generación a generación, es lo único que finalmente rompe las cadenas que ningún candado puede contener. Los llantos atravesaron las paredes, y el mundo escuchó. Y algunos, los valientes, los desesperados, los que no tenían nada más que perder, decidieron que era hora de que los muros cayeran. No inmediatamente, no completamente, pero inevitablemente.